Reporte 100. Y justamente para platicar sobre estos destapes, José Gil Olmos, jefe de información de Proceso, periodista de investigación, está con nosotros esta mañana. Pepe Gil Olmos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos, muy buenos días. Aquí escuchándote en la lista de ahora ya no son tapados, ahora son corcholatas. Exactamente, corcholatas, es cierto, ¿no? Las corcholatas, o sea, ¿cuántas corcholatas tienes? No, pues tengo 3, y no están abolladas, no, están nuevecitas, ¿no? Está como los tazos, ¿no? Los tazos, estos jueguitos que venían en las papitas también. Ay, claro. Es igual, nada más que es más pa' acá, ¿no? La de los tazos. Sí. Pudiera aplicar la de los tazos también. Pues mira, si te das cuenta, es así como lo estamos comentando, bromeando, pues parece de broma lo que están haciendo los partidos políticos y evidentemente el presidente, porque el presidente comenzó con ese juego demasiado anticipado, me parece. Creo que demasiado anticipado para las cosas que están pasando en el país, porque en 3 años pueden ocurrir demasiadas cosas, no solamente la parte, digamos, política, económica, de derechos humanos, violencia, toda esta complejidad en la que estamos viviendo en el país, sino también cuestiones naturales. Y si te das cuenta, estas cuestiones naturales, ahora lo de coronavirus y esta pandemia a nivel mundial, pues se está moviendo muchísimo a la sociedad. No es el factor, pero es uno de los factores también que está incidiendo en todas estas movilizaciones en Cuba. En fin, creo que el presidente está en su juego y nos está como sociedad, pero está poniendo a los demás partidos también a jugar de manera, creo que muy anticipada. Y a mí lo que me sorprende, sinceramente, es la reacción que tuvo ya Marcelo Ebrard. Sí, claro. Porque Marcelo Ebrard, por lo que hizo ahora en la conferencia mañanera, yo eso sí no lo había visto. ¿Y a qué me refiero? Que en esa tradición del tapado y el destapado, ningún aspirante lo había hecho frente al presidente en turno. Ni en la época priista ni en la época panista, porque también lo jugaron a lo mismo. Ninguno de los candidatos se había presentado de esta manera diciendo yo también, ¿no? Yo aspiro a la presidencia. Lo hizo Marcelo Ebrard, lo hizo en la mañanera. Hubo gestos ahí raros del propio presidente López Obrador, que yo creo que lo hablaron anticipadamente de que Marcelo Ebrard lo iba a hacer. Y del otro caso, en el caso de Claudia Sheinbaum, ella está más atada a la figura presidencial. Ella no ha dicho absolutamente nada como lo hizo Marcelo Ebrard, y eso sí nos pone en el camino, en el caso de Morena, de cómo es que sí hay pues aspirantes fuertes que se podrían manejar de una manera incluso independiente de Morena, si fuera el caso, como el Marcelo Ebrard, y cómo es que el propio presidente pues puede usar este juego también como la caja china. ¿Te acuerdas de ese término? Sí, claro. De la caja china? Claro. O sea, mientras el país está realmente en no solamente este rebrote del COVID, que seguramente nos va a impactar a partir de ya en agosto, también está estos brotes de violencia en distintas partes del país que realmente preocupan. O sea, son varios estados donde se está registrando esta violencia. Y si tú recordarás, Andrés Manuel, desde que era candidato, nunca le quiso entrar a este asunto. O sea, siempre evadía, resbalaba, ¿no? Como de especie de teflón, el asunto de la violencia vinculada con el crimen organizado. Él evita ese, ¿no? O sea, abrazos en lugar de balazos, ¿no? Dice. Entonces, me parece que todo este juego de tapado y de destapado de manera anticipada también puede ser un elemento distractor de los problemas más fuertes y reales del país. Sí,
Y la oposición cayó redondita, ¿no? Redondita la oposición. Sí, ahí sí el problema de la oposición es que no tiene corcholatas, ¿no? No, de verdad, o sea, yo no la corcholata de Oaxaca, híjole. Sí, Pues Murat. esa, pues creo que es no sé si allá conozcan el refresco Chaparrita. No. No, es un refresco muy tradicional de la Ciudad de México, que son pequeñitos, Sí. y decían las chaparritas, ¿no? O sea, es muy pequeño, pues, Muy ¿no? pequeñito, muy Muy pequeñito. pequeño, sí, la Sí. verdad, demasiado pequeño. El pan, pues el pan creo que no tiene ni corcholatas, ¿no? Pues ¿quién puede ser el pan ahorita? Mencióname a alguien, no veo, ¿no? Pues no con un peso nacional, No, Ricardo Anaya, pues saca la cabeza, le tunden, o sea, sí, cada vez que yo, saca la cabeza y sale a redes sociales, la riega feo. sí, yo creo que esta corcholata de panista, que puede ser una corcholata de la cerveza, ¿no? Sí, De Felipe Calderón, con su esposa, creo que tampoco figura, ¿no? O sea, esta señora no tiene carisma, no tiene trayectoria, no tiene figura, no tiene nada que pueda ofrecer al electorado. El Movimiento Ciudadano con este proyecto 2024 que tiene a partir de Alfaro y de Samuel García, creo que a partir de eso no pueden, o sea, no creo que alcancen a nivel nacional. Y es una corcholata virtual, además, ¿no? y los empresarios, Claudio X González, por ejemplo. Yo creo que ellos podrían ser los Sí, posibles, pero tampoco tienen tienen el dinero suficiente claro, como para realizar una estrategia, y bien sabemos que mucho del voto se maneja por impresión, más que por razonamiento. Entonces pueden elaborar una estrategia en estos años que vienen, antes de la elección del 24, y podrían organizar todo un proceso de imagen que ya vimos que sí funciona. Entonces por ahí podría ser, pero no veo a un empresario que pueda encabezarlos. Hay uno del cual se ha mencionado poco, pero que sabemos que está trabajando y que tiene intenciones de ser candidato presidencial, sí. que es Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Ave María Pliego. Purísima. Ricardo Salinas Pliego está haciendo su campañita, a través de Sí, TV Azteca, de Banco Azteca, de redes sociales. Se ha reunido con presidentes municipales. Sabemos que se ha reunido con por lo menos representantes municipales de los 50 ciudades más importantes del país, a los que les ofrece toda una campaña digital, ¿no? Está haciendo su ronchita, por así decirlo, desde ahora, y muchos dicen que es como una especie de Trump, ¿o no? El Trump mexicano, el Trump ¿no? mexicano, sí, claro, sí. Sí, ese es otra figura que apenas es una corcholata que todavía está tapada, ¿no? Pero que yo no dudo que en algún momento por la agitación política electoral de los próximos años se destape. Y ahí pues habría que ver lo que hace pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues, es uno de sus principales aliados. Sí. Entonces creo que sí es interesante cómo se está manejando desde ahora que me parece un tiempo demasiado anticipado, ya esta tradición muy mexicana del tapado y el destapado, ¿no? Que finalmente será el propio presidente López Obrador el que elija a su sucesor, o sea, nada que una encuesta o que algún proceso interno ahí en Morena, él finalmente decidirá quién, ¿no? Mira, creo que estamos en la versión del dedazo, es la versión tabasqueña del dedazo, ¿no? Sí. Porque Andrés Manuel es el que nada se mueve en Palacio Nacional si no es con su anuencia, absolutamente nada, ¿eh? Y creo que en este caso el propio Andrés Manuel es el que está motivando esto. Yo creo que también forma parte de toda esta malicia política de Andrés Manuel,
de comenzar a impulsarlos a cada uno de ellos para saber de qué están hechos. Sí, ¿no? para Cada ver cómo se mueven, para ver qué hacen, para medir su lealtad. Así es. Y creo que el caso más interesante, y eso lo hemos visto en la historia del país, ¿no? De cómo es que hay candidatos, hay aspirantes, vamos a decir, hay aspirantes con muchas posibilidades, pero que no tienen la gracia del señor presidente y se quedan en el camino, ¿no? Está Manuel Camacho Solís, ¿no? De los que podemos ahí mencionar, y en el caso de Marcelo Ebrard, mira, Marcelo Ebrard tiene, yo creo que es el político más experimentado que hay ahorita en el país. Él tiene muchas vinculaciones, muchas relaciones con otros partidos. Nada más para hacer muy rápido historia, él junto con Manuel Camacho Solís estuvieron detrás de la creación del Partido Verde Ecologista de México. Sí. Cuando fue previamente al Tratado de Libre Comercio, México necesitaba tener una bandera ecológica y Carlos Salinas les encargó, así textualmente les encargó a Camacho y a Marcelo Ebrard la creación de un partido ecologista. Y se forma este partido ecologista con este señor González Torres. González Torres, sí. Que realmente de ecologista no tenía nada, ¿no? Que es el papá del Niño Verde, pues. El papá del Niño Verde, sí. y vinculado con todas las farmacéuticas, etcétera. Exacto. Marcelo Ebrard tiene una vinculación histórica con el Partido Verde y hemos visto cómo se está manejando el Partido Verde, ¿no? Que no tiene nada de verde, ¿no? Sino más bien de colorado, porque se están vinculando de una manera muy extraña con distintos personajes y se están manejando con su propia agenda. Esto de David León, porque David León era del Partido Verde, sí. De cómo le dio dinero a los hermanos de Andrés Manuel López Obrador, pues forma parte también de una estrategia muy propia de este partido. Entonces ahí creo que Marcelo Ebrard puede tener una posibilidad de que si no se da con Morena, se va con el Partido Verde, tranquilamente, ¿eh? Entonces creo que todavía estamos en ciernes de todo este juego de serpientes y escaleras, que es el juego del político en México, donde pueden dar un paso en falso y se van hasta el sótano, y tiene que comenzar otra vez. Entonces creo que está también Monreal, ¿no? Ricardo Monreal, que va a tener en Zacatecas su punta de partida, pues. Entonces sí creo que está muy adelantado. Estamos viendo los primeros pasos de cada uno de los aspirantes, tanto de los distintos partidos, pero creo que el juego se va a centrar en Morena. Exacto. Porque sinceramente en los otros partidos no les veo corcholatas atractivas. Pepe Gil Olmos, muchas gracias por este análisis, como siempre. No, al contrario, ustedes, muchas gracias. Un placer conversar contigo, como siempre. Reporte 100.